Les saludamos desde el Departamento de Multimedia de la Unión Colombiana. Nos encontramos con el pastor Antonio, que es el presidente de la Unión Colombiana, y su servidor Samuel Becerra del Ministerio de Evangelismo. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes la lección 21, desde Juan el reino se ha acercado. Era la misión que tenían los 12, era la misión que tenían los discípulos, así como Juan como precursor también habló de este mensaje de predicar el reino de Dios, sanando a los enfermos, trabajando en pro de los necesitados, echando fuera demonios. Era una obra supremamente poderosa, así que vamos a estar muy atentos y vamos a pedir la dirección del Señor para estudiar esta lección. El pastor Antonio tiene la oración. Amante y misericordioso Señor, Rey del cielo, nos presentamos delante de ti, oh Dios, para darte la honra, la gloria y la alabanza. Señor, esperamos que por la misericordia y el amor que tiene nuestro Señor Jesús, por su sangre sean limpiados nuestros pecados, y ahora también esperamos la bendición de parte de ti, para que podamos ser dirigidos por tu Espíritu y poder ahora tener la sabiduría para expresar tu palabra, y que las palabras que expresemos vengan de ti. Venga la inspiración de parte de ti, Señor, porque no queremos dar nuestras propias palabras, sino tu palabra. Enséñanos a depender de ti. Bendice a cada uno de los que escuchan el mensaje del Evangelio por medio de este medio. Permita, oh Señor, de que se pueda dar un mensaje importante acerca del Evangelio, del poder del Evangelio, acerca del perdón que nos ofrece y de la buena noticia que tú nos quieres dar. Te rogamos tu gracia y tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos una serie de subtítulos. El primero, proclamado por Moisés y los profetas. El segundo, desde los tiempos de Juan, el reino está cercano. El tercero, confirmación de la misma gran verdad. Y por último, participantes de la bendita herencia. Así que vamos a entrar al primer subtítulo, proclamado por Moisés y los profetas. Y la primera pregunta dice: ¿qué fue escrito por Moisés acerca del Redentor venidero y qué misión extraordinaria lograría, Pastor Antonio? Muy bien, Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 18 verso 15 le dijo al pueblo de Israel, dice: un profeta del medio de los tuyos, de tus hermanos como yo, te levantará el eterno Dios. Entonces él estaba haciendo una encomienda, le dice: a él oiréis. En este caso la pregunta es: ¿qué fue escrito por Moisés? Entonces desde allá ya Moisés estaba mostrándole al pueblo de Israel que iría a levantarse un profeta, y se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. A él era que estaba en este momento dando a conocer hacia el futuro que vendría esa gran obra, ¿no? La parte siguiente dice: ¿qué misión extraordinaria lograría? Entonces el Señor Jesucristo, como lo presenta como profeta, pero en sí era el Mesías prometido, el libertador, y venía con una misión, y la misión principalmente era la de dar cumplimiento a la promesa que se había hecho desde la misma caída, ¿no? Desde la misma caída en el pecado, allá en el Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, hablándole a la mujer y hablándole también a la serpiente, que es Satanás. Entonces él le dice: enemistad pondré entre ti y la simiente de ella, entre tú y la descendencia de ella. Entonces había una enemistad entre, Dios no permitió que hubiera una amistad continua entre la descendencia de Dios y la descendencia de Satanás. Entonces podemos definir que ahora la mujer estaba siendo representada como la iglesia, y la serpiente está representada como Satanás. Entonces ahora Dios le dice a Satanás, le dice, porque estaba hablando a la serpiente, le dice: no voy a dejarle una amistad completa, sino que voy a poner una enemistad entre ti y la iglesia, y entre la descendencia, que era la descendencia de la mujer. De igual manera, de la mujer o de la iglesia iba a salir un descendiente, y ese descendiente es el Señor Jesucristo.
Pero ¿qué era lo que iba a hacer? Él iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Sí. Esa descendencia de esa mujer que Satanás había hecho caer, entonces ahora de ella también iba a salir un descendiente, y vemos de que a través de toda la historia del pueblo de Israel, de esa mujer, de esa Eva, de esa descendencia viene también y sale el pueblo, y de ese pueblo judío entonces también salen los profetas, pero después vino el Señor Jesucristo. Claro. También de la descendencia de una mujer. O sea, aunque el Señor Jesucristo no era de origen humano, sino divino, pero ahora tomó una mujer para que de una mujer saliera el niño, y ahora se convirtiera en ese joven Jesús, que comenzó a hacer una obra, y era la obra de aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cómo lo hizo? Cuando en el momento de que estuvo la tentación, pues Satanás aspiraba de que el Señor Jesucristo cayera en la misma tentación que hizo caer a Adán y Eva, ¿no? Lo tentó en la comida, que si eres hijo de Dios, dígale a esas piedras que se conviertan en pan, y entonces el Señor le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero luego viene la otra tentación acerca de probarlo para ver si él se lanzaba de las almenas del templo, pero no le quiso obedecer voluntariamente, aunque tenía mucha necesidad en ese momento, ayunando 40 días y 40 noches, pero no obedeció, y por último el Satanás le ofreció todos los reinos del mundo y también los despreció. Y así por el estilo comenzó Satanás a hacer una persecución en todo su ministerio durante 3 años y medio, de tal punto que llegó al fin de quitarle la vida. Pero ese quitarle la vida, ese fue la mayor caída para Satanás, porque fue por la muerte de Cristo que Satanás no le quedó ninguna otra oportunidad, porque por la sangre de Cristo todos los hombres tenemos derecho a la salvación, y ahí fue la gran obra en la que Satanás fue destruido. Lucas dice, yo vi caer a Satanás como un rayo. Fue ahí cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando él perdió todo su plan. Satanás quedó como la serpiente, cuando le machacan la cabeza queda viva el cuerpo, pero está dado a que muere en algún momento. Dura algún tiempo, algunos dicen que dura 24 horas la serpiente y después muere, pero no muere en el momento que se le aplasta la cabeza. Y eso es lo que ocurre con Satanás. El Señor le ha dado algún tiempo para que él también esté así, todavía con un cuerpo vivo, pero tiene una cabeza muerta. Satanás ya está muerto en su cabeza. Entonces, gracias al Señor que hizo esa gran obra, y entonces ahora la sentencia, dice, pronunciada contra Satanás, era la enemistad entre la mujer y la simiente de Satanás, pero ahora vemos entonces de que por medio de eso viene la simiente bendita de Cristo, ¿no? En Gálatas habla después de Abraham, y habla también de su simiente como una, sino como muchas, sino dice, entonces estaba refiriéndose a Cristo. Era la profecía en la cual, y se cumplió la misión por la cual traía. Miremos la segunda pregunta, y dice, según los profetas, ¿qué otra gran obra cumpliría el Mesías? ¿Cómo representa la santa realidad del reino espiritual, hermanos? Sí, entonces, como el pastor nos ha comentado, el Mesías iba a ser un profeta, igual como Moisés, y desde el primer libro del Pentateuco, Génesis, hasta el último, Deuteronomios, ya Moisés hablaba de una serie de profecías que se cumplieron en el Señor. Ahora, de la misma manera, en el Antiguo Testamento, en gran medida los profetas tenían una gran relevancia, una gran importancia. Inclusive algunos libros que nosotros llamamos históricos, ellos los llamaban profetas anteriores, como son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y pues estaban los que llamamos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ya Daniel vino a ubicarse más tarde en esa organización de la Biblia judía, pero también estaba en un solo rollo, tenían los 12 profetas menores, y cada uno de ellos hablaban de la esperanza del Mesías. Digamos, en este texto de la pregunta 2, pues Isaías está profetizando que aunque el pueblo estuviese en el exilio, estuviese en cautividad,
allá en Babilonia iban a ser rescatados, iban a salir, y entonces el Espíritu del Señor iba a estar con ese Mesías. Y aunque seguramente todo esto no se cumplió en el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas también anunciaban que vendría esa nueva época, que es la que nos da el título de la lección desde Juan, desde la época del Nuevo Testamento. Entonces vendría ese Mesías a cumplir una misión grande, poderosa de liberación. Y dice, porque me ungió el Señor, y habla de esa capacitación del Espíritu Santo. Precisamente la palabra Mesías significa ungido, ¿no? Entonces Cristo el ungido está cumpliendo una misión. Dice, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. No solamente estaba en el ámbito humano, sino también, además del ámbito físico, en el ámbito espiritual. Y Cristo venía a derrotar esos enemigos espirituales que estaban luchando contra el pueblo de Dios. Creo que la pregunta estaría orientada que, además de llamarlo profeta, de ser esa simiente, pues Isaías 40:11 también lo llama como pastor. Dice, él va a apacentar su rebaño, con su brazo levantará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a los que amamantan. Entonces era ese pastor, era ese ungido, era ese guía que iba a guiar a su pueblo poderosamente. De hecho, San Juan 10 va a decir, yo soy el buen pastor. Jesús se atribuyó ese título. También en la nota pues se habla de un vástago del tronco de Isaí, de esa simiente, ¿no? De esa dinastía del rey David, del padre del rey David, que era Isaí. Entonces, como esas raíces, de pronto el tronco se había cortado, estaban en cautividad, pero el profeta tiene la esperanza futura de que iba a retoñar nuevamente. Sería dado por testigo de los pueblos, por jefe, por maestro, para enseñar a su nación, a su pueblo. Y Jeremías también le da un rol de un renuevo, un nuevo pimpollo, una nueva esperanza para el pueblo de Dios. Entonces, tanto Moisés como los profetas nos están dando las bases de que se acercaba el glorioso reino de Dios. Y ya entonces en el segundo subtítulo entramos desde los tiempos de Juan, el reino está cercano. En la tercera pregunta dice, desde la antigüedad, podríamos comentar desde el Antiguo Testamento hasta el comienzo del ministerio de Juan, ¿cómo confirmó Jesús el reino de Dios en acción? ¿Qué mensaje central se convirtió en su realidad? ¿Qué podemos comentar, Pastor Antonio? Algunos comentaristas evangélicos que proclaman el Evangelio dicen de que el Evangelio solamente es el Nuevo Testamento, de tal manera que aún le dicen a las personas que lean solo el Nuevo Testamento, porque se cree que ese es el Evangelio solamente, pero aquí nos habla desde la antigüedad. La pregunta es desde la antigüedad, ¿cómo confirmó Jesús el reino de Dios en acción? Entonces nosotros sabemos de que Jesús era el que venía desde allá, desde el comienzo. Él fue el mismo que vistió a Adán y Eva cuando cayeron. Entonces aquí nos habla, dice el texto de Lucas 16:16, la ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Entonces hablemos un poco acerca de la Torá, o sea, del Antiguo Testamento, de la cómo estaba conformada. Entonces nosotros sabemos que estaba conformada por la ley, por los profetas y por los salmos, o sea, los escritos. Entonces dentro de ese Pentateuco vemos los 5 primeros libros que se le llama la ley, pero luego los otros libros que son proféticos, ahí tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, bueno, todos los libros proféticos que se le llamó los profetas, y también tenemos los profetas menores, que son los 12 últimos libros que corresponden a libros muy cortos que corresponden a la parte profética. Pero desde allá, todo lo que se estaba profetizando y lo que estaban realizando en el Pentateuco, como en Levíticos, como en Deuteronomio, en todo lo que vemos, los sacrificios que se hacían, las ceremonias que se hacían, todos estaban apuntando a Cristo. Eran un antitipo, ¿sí? En otras palabras, podemos decir que entonces cada cordero que se sacrificaba estaba diciéndonos
va a derramarse la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estaba dando el Evangelio en cada uno de esos rituales, se estaba dando. Y entonces la confirmación del Señor, él es diciendo que de la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero desde allá estaba en acción ya, porque entonces los judíos no se podrían salvar. Podríamos decir que entonces si el Evangelio no hubiera sido dado a Abraham, Sí. ¿cómo Abraham podría haber sido salvo? Si no hubiera sido por la gracia de Cristo. Pero podemos, dice, el texto sigue diciendo, desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces ahí es donde vemos entonces desde allá, desde el Antiguo Testamento ya se estaba predicando. Isaías fue el profeta mesiánico donde presentaba, si vemos allá en el capítulo 11, tú lo acabaste de pronunciar, donde dice en el 10 dice que sería cortado el ramaje Sí. de Israel, pero saldría una vara, un vástago de sus raíces, y él traería el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Bueno, ahí habla de los 7 espíritus, pero se está refiriendo a ese retoño al Señor Jesucristo. Entonces desde allá nos está presentando el Evangelio, y por eso el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles dan testimonio. ¿Por qué? Dice, ello incluye, la nota hablando del desato a la gente, dice, ello incluye lo que él había dicho, no solamente en persona, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana. Es muy importante analizar que el Espíritu de Profecía dice que el Señor Jesucristo excluyó todas las enseñanzas humanas de los rabinos. Sí. El Talmud, todas las tradiciones fueron contradichas por el Señor, y por eso ellos no lo aceptaron, porque Él no aceptó la enseñanza humana. Pero todo lo que los profetas decían, dicen, nada que no lleve inscripción ha de ser conocido en su reino. O sea, tenía que tener las credenciales divinas para que el Señor Jesucristo lo aceptara como parte de su reino. Y por eso fue cuando Felipe llamó a Natanael. Recuerda que fue la respuesta que dijo hombre. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Entonces, ellos confirmaron que estaban hablando de quién en ese momento, de Cristo. Hemos hallado de quien escribió Moisés. Mira que ellos, en ese momento el Espíritu Santo les reveló que de ese que estaba hablando Moisés, ahora era que se estaba presentando como la realidad. Y ahora dice en la ley y los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el hijo del Dios y tú eres el rey de Israel. Entonces, por eso vemos que ahora estaba en acción el reino de Dios desde el tiempo en que el Señor Jesucristo estaba con el pueblo pasando el Mar Rojo, andando por el desierto. Cuando estaba la nube allá era el mismo Señor Jesucristo, cuando ellos bebieron el agua era el mismo Señor Jesucristo que estaba con ellos, y toda la obra que se realizó de milagros y obra de sanaciones, aún de resurrección, porque cuando Elías invoca y pide que le dé la vida a la hija de la viuda, al hijo de la viuda, entonces vemos que fue el Señor Jesucristo. Él dijo claramente en San Juan, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces no podemos decir que allá en el Antiguo Testamento no hubiera habido ningún poder si no hubiera sido Cristo el que estaba con ellos. Entonces por eso aquí se está confirmando que desde los tiempos de Juan el reino, dice, se había acercado. ¿Pero por qué? Porque ahora Cristo estaba en la tierra. Eso es lo que concluimos, ¿sí? Porque la última parte dice qué mensaje central se convierte en una realidad. Entonces que ahora ya no era un cordero, ahora ya no era maná, ya ahora no era una nube, ahora ya no era nada de las figuras, sino que ahora era Cristo mismo, el Hijo de Dios, que directamente se había juntado la sombra con la realidad, el tipo con el antitipo. Estaba ahora claramente visible la manifestación de Dios en medio de la humanidad, ya no por medio de ninguna cosa invisible, sino el Hijo de Dios ahora era tangible, ahora era también visible, y podíamos disfrutar de ese maravilloso poder que Él tenía. Eso es de notar, ¿no? Entonces se cumplió. Dentro de eso, el mensaje central era que la realidad de ese plan del reino de Dios estaba con nosotros. La cuarta pregunta
Si Moisés y los profetas proclamaron la venida del reino de Dios a través del Mesías, ¿podría fallar esa proclamación, hermano Samuel? ¿Por qué era imposible que Jesús y sus discípulos predicaran un mensaje diferente? Sí, entonces las profecías, los anuncios, los mensajes de Moisés fueron categóricos, se cumplieron, los profetas también. Entonces, ¿podría fallar esta proclamación? No, es profecía de Dios que se cumple, que nunca falla. El pastor Gerardo Unger, en el nuevo curso que se ha titulado A los pies de Jesús, nos dice cómo en el Antiguo Testamento hay 333 profecías asociadas a la primera venida de Cristo, ¿no? Esas se cumplieron al pie de la letra. Y podríamos decir que para la segunda venida de Cristo tenemos más de 1000 profecías que se están también ya cumpliendo delante de nuestros ojos. Esa palabra profética es más segura, dice el apóstol Pedro, no falla de ninguna manera. Y por eso Mateo dice, os aseguro, tomando las palabras de Jesús, os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley. Algunas versiones, en vez de letra, dicen ni una jota o giota, ni un punto o un acento, una coma, algo tan mínimo. Nada de eso se va a quitar, sino que todo se va a cumplir. Y eso se dio precisamente en el mensaje del Antiguo Testamento y en el mensaje del Nuevo Testamento, hablando del reino de Dios. Sin embargo, agrega también el evangelista Lucas, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra. Creo que está siendo un poco exagerado ahí. Antes de que caiga un punto de la ley. Entonces, cada detalle de la ley es vital. Por eso el Salmo 119, cada versículo David elogia, hace un poema, hace un reconocimiento al papel tan vital que tiene la ley de Dios. En la nota se nos va a enfatizar que la ley de Dios es inmutable, no se puede cambiar, no se puede alterar, porque es el reflejo, es una copia, es el trasunto del carácter de Dios. Entonces Cristo pues no vino para destruir la ley, sino para cumplirla. No podían ser cambiadas ni una jota ni una tilde de la norma moral de Dios para colocarse a la altura del hombre en su condición caída. Jesús murió para que pudiera imputar al pecador arrepentido su propia justicia. Entonces, la vida de Cristo, su sacrificio en el Calvario fue vital, dice, porque Él murió para imputar la justicia, imputar o añadir a aquella persona que viene arrepentida el sustituir su propia justicia, porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, usaron esas hojas de higuera y creían que eso les servía. No, se necesitaba el Cordero de Dios, que dice San Juan 1:29, que quita el pecado del mundo, y por eso se les quitaron a ellos las hojas de higuera y se les vistió con estas pieles de animales. Entonces se nos añade, se nos imputa la justicia de Cristo y dice, y hacer posible que el hombre pueda guardar la ley de Dios. O sea que sin Cristo va a ser imposible guardar la ley en nuestras fuerzas. Es Él con su justicia que nos capacita, que nos habilita, que nos envía el Espíritu Santo, y de esa manera la ley de Dios no se altera, no se cambia, porque es perfecta. Vamos a ver ahora el siguiente subtítulo: confirmación de la misma gran verdad, que muestra que el tiempo del ministerio de Juan no abolió los mensajes de Moisés y los profetas, sino que fue el comienzo del cumplimiento del reino de Dios. Muy bien, el texto de Mateo capítulo 11, versos 2 y 13, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los esforzados se apoderan de él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Según algunos personajes que hablan acerca de las dispensaciones, se piensa de que han habido diferentes formas de salvación y ha habido diferentes iglesias. Y entonces por eso se habla de que algunos fueron salvos por la ley y que hoy otros somos salvos por la gracia, pero yo noto que desde el mismo comienzo, según lo que nos presenta en esta pregunta, que lo que nos muestra el mismo Juan
es que él no venía a hacer una nueva enseñanza, sino a tomar la enseñanza que se había dado desde el comienzo. Por ejemplo, la salvación de Abel, ¿quién la daba? ¿Abel guardó la ley? De ninguna manera. Podemos decir que la guardó para que fuera salvo. Él sí obedeció la ley, pero no para obtener la salvación, porque la ley estaba dada en ese momento, no como fue dada en el Sinaí. Espiritual. La ordenanza que se le daba a Abel era y a Caín, a los dos igual, y a Adán y a Eva, era que para que ellos recibieran la bendición debían de sacrificar un cordero. Y ahí fue donde entonces podemos darnos cuenta de que ahora Abel, por sacrificar el cordero que simbolizaba a Cristo y el derramamiento de su sangre por la fe, creía en ese sacrificio. Sí. Entonces ese sacrificio estaba siendo un sacrificio que estaba prefigurando a la sangre de Cristo. Y desde ahí que entonces por la fe en él fue salvo Abel. Pero Caín no quiso creer, no quiso hacer el sacrificio, y por eso tampoco Caín no recibe salvación. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no aceptó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces por eso yo lo que puedo entender en esta pregunta es que la iglesia ha sido una desde el principio, guiada por uno que es Dios y un Salvador que ha sido el mismo, que es desde la antigüedad. O sea, Jesús fue el que desde Adán y Eva les dio la oportunidad de perdonarles, sacrificando cordero, vistiéndolos con túnicas de animales, pero no era la túnica en sí la que los favorecía, sino era una representación, porque la sangre del animal representaba la expiación o la limpieza, y el vestido representaba la justicia, que ya no era la justicia del hombre, sino la justicia de Cristo. Por eso era la piel del cordero, porque la piel representa el vestido y el vestido representa la justicia. Entonces por eso podemos darnos cuenta que desde ahí comienza el mensaje, viene Abraham, y nosotros sabemos de que el Señor Jesucristo dice: y Abraham vio mi día y se gozó. Y Abraham no estuvo en el tiempo del Nuevo Testamento, pero Cristo dice: y Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuándo vio su día? Cuando Dios le dijo: sacrifícame a su hijo Isaac. Pero como él obedeció a Dios, mire cómo obedeció la ley Abraham, pero no por eso creyó que por eso se salvaría. Pero fue el sacrificio, cuando él fue a sacrificar a su hijo Isaac, que no le negó aún su propio hijo porque era obediente totalmente al mandato de Dios. Entonces ahora Dios, conociendo su corazón, le dice: no lo haga, sino que ahí hay un cordero. Y entonces miró a ver allá en la zarza un carnero, y él pudo sacrificarlo. ¿Pero quién era ese? Jesucristo. Ahí fue donde vio su día, porque el mismo Abraham vio cómo sufría el padre al entregar a su propio hijo, su único hijo, porque Abraham era esa figura como si fuera el padre, y Isaac era la figura como si fuera el hijo. Y él pudo presenciar cuán grande dolor tenía el padre entregando a su hijo, pero cuán alegría era del mismo Isaac para entregarse voluntariamente a su padre, para que muriera como un sacrificio hacia Dios. Pero ese sacrificio era el que se está dando desde allá, y ya vemos entonces que todos los profetas sacrificaron. Jacob hizo sacrificio, Moisés lo hizo, todos los profetas lo hicieron, y vemos de que eso venía dando una seguridad a esa pregunta, ¿no? Ya ahora Juan comienza a hacer una obra de predicación, pero ¿cuál era esa predicación? El arrepentimiento. O sea que la obra de Cristo desde el principio era que se arrepintieran, pero como el pueblo no había entendido, entonces Juan tenía que venir a preparar a un pueblo para que entendiera verdaderamente cuál era el objetivo de ese mensaje que habían venido llevando desde Moisés. Y entonces por eso le decía al pueblo de Israel, dice: Juan salió a anunciar al ungido del Señor y llamó a los hombres al arrepentimiento, diciendo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era una maravillosa noticia. Dice: porque esto es lo que habló el profeta Isaías. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? La voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
todo valle sea allanado y todo monte sea y collado sea derribado. O sea, en otras palabras, lo que Juan comenzó a decirles al pueblo: ustedes han entrado en un orgullo religioso, ustedes se creen que están bien, que no necesitan de nada, había justicia propia, ellos se miraban como unos personajes muy santos y que juzgaban a las demás personas, pero no sabían cuán terrible era su situación de la bajeza espiritual que tenían. Y era necesario este mensaje. Entonces, ¿por qué? Porque ahora se acercaba a Cristo con el fin de obtener fruto de ese pueblo. Entonces, por eso qué maravilloso es entender este mensaje. Nunca los profetas quisieron cambiar el mensaje de Cristo, ni nunca Cristo vino a cambiar el mensaje de los profetas. Era un mismo mensaje, solamente que tenía digamos, venía por partes, primero figuras, después realidad, y ahora estamos viendo la realidad en la vida que estamos viviendo del Evangelio. Y ahí que es tan importante que en esta sexta pregunta, hermano Samuel, nos dice la palabra de Jesús y el mensaje dado a los discípulos. ¿Qué es seguridad contiene? Muy bien, entonces Jesús había predicado este mensaje del reino de los cielos, Juan el Bautista también lo había anunciado como precursor, y ahora en Lucas 9, 1 y 2, él está dándole una misión muy clara, muy definida a sus 12 discípulos, y les dio poder, les da autoridad para echar demonios, para sanar enfermedades, y dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces este mensaje era céntrico, era definitivo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios era Jesucristo y ellos debían anunciarlo. Y ese reino de Dios entonces tenía poder, tenía autoridad, hasta tenía una incidencia con fuerzas espirituales, con esa autoridad que ellos tenían de echar demonios. El Señor Jesús lo hizo y también sus discípulos debían hacerlo. Esta base también tenía como un trasfondo del Antiguo Testamento, ya venía una creencia como el Mesías no solamente iba a dar una derrota a los enemigos humanos, sino también a los enemigos espirituales. Y vamos a ver algunos ejemplos en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 12, dice que Dios habló de derrotar no solo a los egipcios, sino también a los dioses de los egipcios, a esos espíritus que tenían estos falsos dioses. En 1 Samuel 5, 1 al 12, Dios hizo la guerra contra los filisteos y también derrotó al falso dios Dagón. Y también el profeta Isaías, en el capítulo 21, 9, trazó un vínculo entre la derrota de Babilonia y la destrucción de los dioses de Babilonia, que todas estas deidades están vinculadas con los malos espíritus. Entonces, por eso también sus discípulos debían echar fuera demonios. O sea, el reino de Dios, no solamente en la esfera física, sino espiritual, tenía todo el control. Nuestra lucha actual, también nos dice Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y hay influencias malignas, hay ángeles malos, pero el Señor entonces es victorioso en ese sentido, y como iglesia, como sus siervos, como sus mensajeros, debemos predicar ese mismo mensaje, que el reino de Dios es poderoso, que tiene autoridad, como dice la última nota, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué bendición que esa victoria está con el Señor. Vamos al último subtítulo, participantes de la bendita herencia. Por lo tanto, qué maravilloso mensaje podrían escribir los apóstoles con confianza y alegría, Pastor Antonio. Colosenses, en el capítulo 1, versos 12 y 13, Pablo dice, y con gozo deis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En los libros de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos regeneró en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia que nunca puede perecer ni contaminarse,
ni marchitarse, reservada en el cielo para vosotros, gracia a la fe. Sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que será revelada en el último tiempo. Entonces, hemos venido hablando de la parte histórica, Sí. de lo que es la obra que hizo Dios con el pueblo de Israel. Desde Adán hasta que vino Juan a predicar, hasta que vino Cristo. Pero ahora tenemos que hablar en este subtítulo de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no podemos seguir en la historia. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es la experiencia que hoy el pueblo de Dios tiene. Entonces aquí nos habla de ser participantes de la bendita herencia, porque la herencia que Dios ha querido darles desde antes de la caída es la herencia eterna. Es que el hombre pueda ser participante de la naturaleza divina, de la inmortalidad, de la luz, porque Dios está en un reino de luz. Satanás maneja el reino de las tinieblas, y entonces es ahí cuando vemos dentro de esta figura que nosotros debemos gozarnos con seguridad, porque los apóstoles le dijeron al pueblo, con seguridad debemos darle gracias a Dios porque Él nos sacó de las tinieblas en que nosotros andábamos, y ahora yo lo puedo decir con toda seguridad como persona. Yo sé que usted también debe decirlo con toda seguridad si ha experimentado eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andábamos en el reino de las tinieblas creíamos que lo bueno era vivir en la ignorancia del pecado. ¿Sí? ¿Cuántos no vivimos allá en medio del vulgo, donde en realidad vivíamos las pasiones de este mundo, los placeres de este mundo? ¿Cuántos nos satisfacíamos en la borrachera, en el adulterio, en la fornicación, en la idolatría? Vivíamos dependiendo de ídolos también, como en el tiempo de Israel, pero no experimentaban un gozo de saber de que teníamos un Dios vivo, un Dios poderoso que podía transformar nuestro carácter. Vivíamos a veces llenos de problemas, problemas a veces en los hogares, problemas con la esposa, problemas con los hijos, problemas con el vecino. Muchas veces familias nuestras mismas tuvieron que ver con muertes, crímenes, o fueron muertos por también problemas que nos tenían las tinieblas. Pero un día, cuando yo recibí el Evangelio, ahora me puedo testificar que mi vida cambió. Y mi vida pasó a un reino de luz, y la luz representa ahora el bien, las tinieblas representan el mal. Veníamos en un camino del mal y ahora entramos en un camino de luz, del bien. Y es ahí cuando ese camino solamente lo pudo que lo pudiéramos transitar el poder del Espíritu de Dios, el poder de Cristo, por medio del Evangelio. Es de ahí que ningún poder humano podía cambiarnos. Y esa es la experiencia que nosotros tenemos, y ese es el Evangelio que podemos dar a las personas que nos ven y nos escuchan, porque realmente hemos tenido esa oportunidad de participar de la naturaleza divina. El Espíritu Santo está prometido para todo aquel que acepte a Jesucristo. Y es en este momento entonces donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, porque nosotros no merecíamos nada. Lo único que merecíamos era el castigo eterno, la condenación. Pero Jesucristo ahora nos dio primeramente el perdón. En segundo, nos santifica cada día, porque diariamente tenemos que ser santificados, no podemos quedarnos ahí. Esa es la obra del Espíritu, ¿no? La purificación del ser humano, la santificación, es el proceso de la obediencia. Entonces ahora nosotros no le obedecemos a Dios porque fuéramos naturalmente obedientes, sino porque ahora Dios ha colocado dentro de nosotros su Espíritu, y el Espíritu Santo ha hecho que nosotros podamos dar un cambio. ¿Sí? Que si éramos egoístas, ahora seamos altruistas. Si éramos odiosos, ahora tengamos amor. Si éramos envidiosos, ahora ya dejemos la envidia. Si éramos mentirosos, pues ya no mintamos, sino que digamos la verdad. Si éramos traicioneros, ya ahora no traicionamos. Si éramos tramposos, ya no trampeamos. Entonces, todo eso, muchos de nosotros, los que no hemos tenido una cosa, ya hemos tenido otra. Pero en el momento que nos encontramos con Cristo, hemos podido experimentar esa maravillosa herencia. Por eso es maravilloso que nosotros ahora podamos tener esa confianza y esa seguridad de decirle al mundo que Cristo tiene poder
para perdonar, para salvar, para transformar, para justificar, para santificar, y tiene el poder para llevarnos al cielo. Ese es el mensaje que les dejamos a todas las personas que escuchan este mensaje, que vale la pena entregarnos a Cristo, vale la pena creer en Cristo, vale la pena confiar en Él. Que la gracia de Dios sea con nosotros. Amén, amén. Muy bien, entonces ya en esta parte final de la nota nos dice: si bien aún no ha terminado en ellos, se ha iniciado la obra que los hará aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No ha terminado, no se ha consumado en definitiva el reino de Dios, pero dice ya se ha iniciado a través de las profecías del Antiguo Testamento, lo que decía Moisés, lo que dijeron todos los profetas. Entonces, y Juan como precursor dice, ya ha comenzado, ya está aquí el reino de Dios. Tenemos ahí el comienzo. Estos discípulos, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, se preocuparon de seguir dando continuación a ese mensaje del reino de los cielos, y en ocasión de su segunda venida, pues será la terminación, la consumación de este reino. O sea que tenemos estas tres etapas que el Señor dio a comienzo con su muerte en la cruz. El comienzo, la continuación y la consumación del reino de los cielos. Y tenemos una bendita promesa allí para estudiar. Necesitaba auxilio y lo he encontrado en el Señor Jesús. Fueron suplidas todas mis necesidades. Fue satisfecha el hambre de mi alma. El mensaje del reino es un mensaje que nos llena, es un mensaje que nos cambia, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas a la luz y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, nos dice Colosenses 1:13. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en este momento. Eterno Padre, tu nombre sea bendito y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Así es. Y tu palabra se cumple. Amén. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Hemos visto el cumplimiento de las profecías en la persona del Señor Jesucristo como el verdadero y único Mesías. Amén. También sabemos que las profecías que anuncian su segunda venida se van a cumplir, y gran mayoría, gran parte de estas profecías ya están cumplidas. Amén. Eso nos muestra que Cristo vendrá para ser ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y que nosotros vamos a reinar con Él. Qué privilegio y qué bendición poder participar de ese reino maravilloso. Permite que los amigos, que nuestras familias, que nuestros hermanos, que todos como tu pueblo estemos preparados, y preparar también a un pueblo para este reino, para tu segunda venida. Amén. Danos tu paz y tu bendición, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos muchas gracias al hermano Jairo Ochoa en el departamento de multimedia, detrás de cámaras, y que el Señor les bendiga abundantemente. Compartan por las diferentes redes sociales. Amén.